Bienvenidos a otra presentación de esta serie titulada El Rey ya viene. Pero como es nuestra costumbre, les invito a que inclinen el rostro para que busquemos a nuestro Dios en oración. Oremos. Buen Dios y Padre Santo, te agradecemos porque nos permites estar frente al trono de la gracia para escuchar tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a entender este gran mensaje. Tú pides de nosotros una conversión total, no solamente el creer, pues el creer no es suficiente, sino someternos a tu voluntad. Padre, te pedimos que nos ayudes a concentrarnos para que podamos entender todas las lecciones importantes que tienen que ver como tu pueblo en el fin del tiempo, como el tercer Elías. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Siempre estudiando de este hermoso devocional titulado Maranata, el Señor viene. Y en esta ocasión lo haremos estudiando la lección número 14, titulada Las profecías de Elías. Y la lectura bíblica se encuentra en Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Recordamos que este no es un sermón, es un análisis de estas lecciones de este hermoso devocional titulado Maranata, el Señor viene. Por lo tanto, el contenido en su mayor amplitud de estas presentaciones están en el espíritu de profecía. Querido amigo que se encuentra aquí presente y amigo televidente, si usted no tiene conocimiento de lo que es el espíritu de profecía, para nosotros los adventistas del séptimo día, le animamos en el nombre del Señor a que contacte el número telefónico que aparece en pantalla o que escriba al correo electrónico que aparece en pantalla y con mucho gusto se le va a explicar. Es más, se le puede proveer material también si usted lo solicita. Esta profecía que acabamos de estudiar creó confusión en el tiempo de la iglesia primitiva, porque la palabra de Dios se encuentran tres Elías. No vamos a estudiar ni el primero, ni el segundo, sino el tercero. El primer Elías fue literal. El profeta Elías, el tisbita. Pero su mensaje estaba profetizado que se volvería a dar siglos después. Y encontramos que el segundo Elías fue Juan el Bautista. Y precisamente en ese tiempo es que el pueblo de Israel se confundió, porque ellos habían estudiado en la palabra de Dios que Elías volvería. Por esta razón es que cuando se enfrentaron a Juan el Bautista, le preguntaron: ¿eres tú el profeta Elías? Ellos lo estaban esperando. Habían entendido que literalmente el profeta Elías volvería.
Y Juan muy humildemente respondió que no. Y respondió diciendo quién era él, ¿verdad? Ahora bien, pero la palabra de Dios va mucho más allá al tiempo del profeta Juan el Bautista, con relación al mensaje original del profeta Elías, el tisbita. Y el Señor dice en su palabra que este mensaje de amonestación y de conversión se le daría a un pueblo, al cual se le llama el tercer Elías. Y este pueblo tiene características muy contundentes, muy especiales. Querido amigo televidente que nos escuchas, no vayas a pensar que nosotros, los adventistas del séptimo día, somos exclusivistas y que marginamos a las otras iglesias. No, no es así. Es Dios en su palabra quien da especificaciones. Nosotros creemos que Jesús tiene ovejas en otros rediles, pero también está escrito que llegará el día que saldrán de allí. ¿Y por qué saldrán de allí? Saldrán porque el mensaje que ha de predicar el tercer Elías en el tiempo crucial del fin, los hará a ellos reflexionar y vendrán a formar parte de quien es el tercer Elías. Muy bien, esto significa que el mensaje que Dios le ha dado al tercer Elías es un mensaje poderoso, crucial, lleno de advertencias, pero a la vez lleno de amor y misericordia. Dice la palabra de Dios: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es el día grande de Jehová? Grande y terrible. Si pensamos rápidamente, llegamos a la conclusión que este día es cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Pero si leemos el versículo 6, nos damos cuenta que no está haciendo referencia al día cuando nuestro Señor venga en gloria y majestad, sino que se está refiriendo a un día antes de ese, porque el versículo 6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El versículo 6 explica que el día grande y terrible de Jehová no es la segunda venida de Cristo, pues en la segunda venida de Cristo, dice el versículo 6, vendrá a herir la tierra. El mensaje del tercer Elías es un mensaje de arrepentimiento. Es un mensaje en el cual todavía hay remisión de pecado. Pero cuando llegue el día grande y terrible de Jehová, a partir de ese día en adelante ya no habrá remisión de pecado. Queda explícito que el día grande y terrible de Jehová será cuando Cristo salga del lugar santísimo y se quite su ropa de sumo sacerdote y se ponga otra vestimenta, que la palabra de Dios le llama la vestimenta de un triunfador. Por lo tanto, este día al cual hace referencia el versículo 5, es el día del cierre de la gracia. ¿Y qué mensaje tiene que predicarse antes del cierre de la gracia? ¿Y a quién se le ha encomendado ese mensaje? El espíritu de profecía es solemne
en explicar este mensaje. El testimonio de Jesucristo es amplio en responder a estas preguntas. Y este mensaje es única y exclusivamente para el tercer Elías. Y el tercer Elías, dijimos, es una iglesia. Y esa iglesia tiene nombre y apellido. El Señor le ha puesto por nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día. Alabado es el Señor. ¿Cuál es el mensaje que tiene que predicar la iglesia? Escucha lo que dice el espíritu de profecía. Los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías. Muy bien. Están representados por el fiel Elías. Quiere decir que el que es miembro de esta iglesia y proclame este mensaje de arrepentimiento, de amonestación, de conversión, tiene que ser un hijo de Dios fiel, como lo fue el profeta Elías, el tisbita. Este devocional es muy enfático en este aspecto, que Dios trabajará con sus hijos fieles. Y escucha, este principio que te voy a decir es inspirado. No hay fe sin obediencia. Y tampoco hay fidelidad si no se es obediente. Yo puedo presumir que tengo fe, pero no soy obediente. La desobediencia me lleva a hacer obras que no dan testimonio de la fe que tengo. Es cierto que Elías el tisbita cometió errores, al igual que tú y yo. Siendo miembros de la iglesia adventista del séptimo día, cometemos errores. Pero Elías el tisbita llegó el día en que reflexionó y se puso a cuentas con Dios. Tan consagrada fue su vida que quedó escrito de él que fue un digno ejemplo de imitar a través de las generaciones. Querido amigo que me escuchas, querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, ¿cuál es tu vida hoy en día? ¿Será que has fallado? ¿Te desanima esto? Que no te desanime. Falló Elías el tisbita también. Pero, ¿dónde está Elías? Tú lo sabes. Fue traspuesto al cielo. ¿Entró al cielo con pecados? No. Entró al cielo purificado. ¿Ganó la victoria Dios en él? Sí. ¿Puede Jesús ganar la victoria en ti? También. ¿Y cómo? Que te sometas a su voluntad. Así como el primer Elías está en el cielo, también el segundo Elías, Juan el Bautista, tendrá parte de la vida eterna. Y la promesa es que el tercer Elías
también llegará al cielo. Los 3 Elías gozarán por toda la eternidad en la Nueva Jerusalén. Pero escucha el principio divino. Los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías. Así como Juan vino en el espíritu de Elías a fin de preparar el camino para la primera venida de Cristo. Es un privilegio grande el que se le dio a Juan el Bautista, el segundo Elías. Preparó el camino para la venida del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cristo vino, fue sacrificado en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió al Padre y está a la diestra de Dios Padre. Pero la promesa es, lo estudiamos en la lección anterior, que Él volverá. Y estudiamos en la lección anterior que Él ha ido a preparar el recibimiento nuestro. Pero este asunto es viceversa. Ahora Cristo dice, antes que yo vaya por segunda vez a la tierra, son ustedes los que tienen que preparar mi regreso. Yo estoy aquí en el cielo haciendo por ustedes lo que les prometí hacer. Y ahora los tengo en la tierra con una comisión, que me preparen la segunda venida. Esta es la función del tercer Elías, preparar la segunda venida de Cristo. Pero no es solamente decir, ama a Cristo, recíbelo y serás salvo. No, en este proceso de preparar la segunda venida de Cristo hay un mensaje solemne que dar. Escucha lo que sigue diciendo el Señor. La obra de Juan el Bautista y la de aquellos que en los últimos días saldrán con el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la clase de obra que debe hacerse en este tiempo. Cristo vendrá por segunda vez a juzgar al mundo con justicia. Cristo vendrá por segunda vez a juzgar al mundo, es decir, vendrá a darle a cada habitante del mundo lo que justamente merece como pago. No es que Cristo arbitrariamente le dirá a uno, eres salvo, y al otro eres condenado. No, el juicio está terminado. El veredicto se ha dado, pero viene a ser público, que el universo completo vea que el que ha sido juzgado con un juicio justo, santo y verdadero. Esperando que el tercer Elías haya cumplido la misión de haber predicado el mensaje de arrepentimiento y conversión que Cristo le ha encomendado que predique. Ahora, vamos a ver algunas características del segundo Elías, de Juan el Bautista. Y si la iglesia adventista del séptimo día es el tercer Elías, quiere decir que estas características de Juan en su ministerio tiene que también tenerlas la iglesia adventista del séptimo día como el tercer Elías que es. Escucha. Juan se apartó de sus amigos y de los lujos de esta vida. Primera característica, la sencillez de su vestimenta. Una túnica tejida con pelos de camello era una permanente reprensión a la extravagancia y a la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Aquí estamos entrando a un terreno bien sensitivo. Nosotros como adventistas del séptimo día
tenemos una doctrina que se llama las normas cristianas. Y en las normas cristianas incluye la vestimenta. ¿Es pecado vestir bien? No. Entonces, ¿cómo es que se puede pecar con la ostentación de la vestimenta? Es si la vestimenta no es recatada, si la vestimenta no es honesta, no es decente. El segundo Elías era muy sencillo en su vestimenta. El asunto se vuelve más tridente cuando explica el Señor qué mensaje le mandaba a los dirigentes del pueblo con la forma de vestir del segundo Elías, que era Juan el Bautista. Escucha. Una túnica tejida con pelos de camello era una permanente reprensión a la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Esto dice claramente que después que los sacerdotes del pueblo de Israel oficiaban el sacrificio, se quitaban su túnica, su vestimenta de sacerdote, y se olvidaban que eran sacerdotes y vestían como cualquier persona del vulgo popular. Claro, si ellos estaban así, dice la inspiración divina, que el pueblo en general estaba en esa condición. Es cierto que la salvación es individual, pero aquí estamos estudiando un asunto de causa a efecto. Y este principio no se ha perdido. Está todavía hoy en la iglesia, en el tercer Elías. Si los dirigentes de la iglesia, en cualquier nivel que estén, que representan hoy en día a los que fueron los sacerdotes del pueblo de Israel, no dan buen testimonio, ni ellos personalmente, ni sus familias, créeme, la iglesia lo va a contemplar y poco a poco la iglesia comenzará a degenerarse en las normas cristianas. Eso pasó en el tiempo del segundo Elías de Juan el Bautista. Aquí lo estamos estudiando. Querido padre de familia que me escuchas, no estés pensando solamente en el pastor de tu iglesia si es que te da un mal testimonio. Jesús dice que tú y yo somos sacerdotes de nuestros hogares, de nuestras familias. ¿Qué ejemplo estamos dando a la prole o a la simiente, a los hijos que Dios nos ha dado? Querida madre de familia, ¿qué ven tus hijos en ti? ¿Ven en ti una forma correcta de vestirte? Dios es piadoso y misericordioso. Y todavía hay tiempo de gracia, porque el día grande y terrible de Jehová no ha llegado. El cierre de la gracia todavía no se ha dado, pero por fe creemos que queda poco tiempo. ¿Cuándo es entonces que debemos de cambiar? Es hoy. Para comenzar a prepararnos en predicar el mensaje que el Señor le ha comisionado al tercer Elías, tenemos que hacer un preparativo hoy para que el mensaje tenga aceptación,
para que el mensaje tenga fuerzas, para que el mensaje tenga poder. No podemos pretender predicar el fuerte pregón y dando mal testimonio aún con nuestra vestimenta. ¡Cuán celoso es Dios! Recuerdo que en un viaje misionero que el Señor me permitió hacer en un lugar del mundo, un anciano pidió hablar conmigo en privado. Y le pregunté al pastor de la iglesia si nos prestaba la oficina pastoral. Y me dijo sí, pueden usarla. Atendí al anciano y me dice, ¿me espera un minuto que quiero llamar a otra persona? Le digo, está bien, tome su tiempo. Y volvió y con otro anciano. Y me dice, nosotros aquí tenemos un grave problema. Yo dije, válgame, ¿acaso he venido a escuchar y a solucionar problemas? Y le pregunto al hermano, ¿y usted está seguro que está hablando con la persona indicada? Me dice, es para ver en qué nos ayuda. Le digo, bueno, pues gracias por la confianza. Le escucho, dígame. Y por eso es que le dije que me esperara porque quiero que haya un testigo. Está muy bien. El problema que tenemos es con la familia pastoral. Le pregunto, ¿qué clase de problemas tiene? Predica muy bien. Pero ¿sabe que del púlpito, en día sábado, se tira, va a su auto y se va a almorzar a los restaurantes? Le pregunté, ¿ya hablaron con él? Sí. ¿Y qué contestó? Que la salvación es individual. Y que no vean malos ejemplos, sino que vean los buenos. Me pregunta el anciano, entonces, ¿dónde está el ejemplo como sacerdote de esta iglesia? Y el asunto ha empeorado porque comenzó yendo él con su familia, pero poco a poco se le han agregado otros y ahora es una caravana la que hay. Y las visitas también son llevadas por ellos. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Hermano, ¿se da cuenta que esta anomalía que va de causa a efecto no pierde su valor? En el tiempo de Juan el Bautista, el segundo Elías, los malos ejemplos los daban los sacerdotes en la forma de vestir y habían contagiado al pueblo en general, dice el testimonio de Jesucristo. Aunque el caso que se me hizo mención con este anciano no era vestimenta, sino que era transgresión de sábado, pero estamos en el mismo resultado. Dirigir el pueblo de Dios, querido dirigente de iglesia, cual sea el nivel que tengas, es un asunto sumamente delicado. Solamente, dice el Señor, hay una razón por la cual se puede comprar alimento en día sábado. Y es que en un viaje misionero, si acabe la provisión que se llevaba, pues tampoco se va a morir de hambre. Hay que comer algo, pero se hizo provisión. No fue por negligencia. Pero el que llega
a las horas sagradas del sábado, a la puesta del sol, en día viernes, y el viernes le llama a la Biblia día de preparación, y no se prepara, de nada le sirve que predique un tremendo sermón el sábado en la mañana y de allí vaya a los restaurantes. Lo que pasó con esta iglesia no solamente era la familia pastoral, se había agregado un grupo numeroso que le seguía a ellos. Se había formado una caravana. ¿Estoy juzgando a esta familia pastoral? No, la menciono porque el asunto es sumamente delicado. Estamos viendo el mal ejemplo que puede dar el sacerdote del pueblo de Dios. O en la vestimenta, o en las costumbres de comprar en sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí habla de un caso, pero no es el único. Si la vida del cristiano es una vida completa con todas sus actividades cotidianas que la vida misma le exige que desempeñe, pues en cada una de ellas, dice el Señor, hay que dar buen testimonio. Escucha. Característica número 2. Su alimentación, totalmente vegetariana, compuesta por algarrobas y miel silvestre, era una reprensión. Escucha usted que las dos características del sistema de vida de Juan eran reprensión. Pues yo no sé si te sientes reprendido o no. Escucha la número 2. Su alimentación totalmente vegetariana, compuesta por algarrobas y miel silvestre, era una reprensión a la complacencia del apetito y la guía que prevalecían en todas partes. Nosotros somos el tercer Elías. Y tenemos que ser fiel como el primer Elías y como el segundo Elías, dice el Señor. ¿En qué estamos fallando? Este es un asunto sumamente delicado, hablar del régimen alimenticio. Causa hasta problemas dentro del seno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero recuerda, el Señor te pide a ti y a mí que seamos fieles. A veces siento que cometemos un gravísimo error. Y lo digo con un buen sentimiento. A veces creo que cometemos un gravísimo error cuando hablamos del régimen alimenticio. A veces creo que perdemos el control en la enseñanza. Porque enseñamos lo que no debemos de comer y no enseñamos cómo tenemos que sustituir lo que dejamos de comer. El mensaje no debe impartirse de esa manera. Al pueblo hay que educarlo en su totalidad. Y te voy a poner y te voy a dar un ejemplo. Conozco una dama que trabajaba para una doctora en medicina. Y la dama en ese tiempo, y gracias a Dios, sigue siendo adventista del séptimo día. Cuando trabajaba para la doctora en medicina, era adventista. Ya no trabaja para ella, pero gracias a Dios sigue siendo adventista del séptimo día. Su iglesia se preparó para dar un seminario sobre el régimen alimenticio. Esta persona abrazó la enseñanza y la puso en práctica. Pero en el seminario, que duró una semana, le enseñaron qué no debía de comer.
pero no le enseñaron lo que debía de comer. Y de pronto cambia su régimen alimenticio y deja de comer todo lo que le enseñaron que no comiera. Dejó de comer carne roja, carne blanca, todo lo que le dijeron que no comiera. Y le pregunta a la jefa, la patrona, la doctora en medicina, Julana, ¿y por qué has cambiado tanto así tu régimen alimenticio? Ella respondió muy sinceramente, es que como yo comía, no era de acuerdo a la palabra de Dios. Le dice a la doctora, mira, yo no soy adventista, pero soy doctora y quiero ayudarte. Pero me parece que ahorita tampoco estás haciendo la voluntad de Dios. Le pregunta a la joven, ¿y por qué? Es que tú te estás matando sola. Y yo no creo que sea la voluntad de Dios que te asesines, que te quites la vida tú sola. Y le dice ella, muy sinceramente, oh, no. Esto es lo que tengo que hacer, tengo fe y voy a salir bien. Le dijo la doctora, yo quiero examinarte en 3 meses. La examinó en su clínica, mandó la sangre al laboratorio y le dijo, te encuentro esto y esto, que antes no lo tenías. Te quiero examinar en 3 meses más para probarte clínicamente lo que está empeorando tu salud. La examinó 3 meses después. Los resultados de la sangre enseñaron que iba peor. Después del segundo examen, le dijo la doctora, siento mucho pronosticarte y espero equivocarme, pero creo que no me voy a equivocar. Te espera una leucemia, que eso equivale a cáncer en la sangre. Porque en tu iglesia te han enseñado lo que no debes de comer, pero no te han enseñado lo que tienes que comer, cuándo tienes que comerlo y cómo te lo tienes que comer. Solamente comes cereales, semillas y te estás matando. Sabes que la doctora no se equivocó. La joven comenzó a padecer de debilidad y vértigos. Le vuelve a hacer los exámenes la patrona, manda la sangre al laboratorio, 2, 3 días después vienen los resultados, diagnóstico, leucemia. Has sobrevivido por un milagro de Dios. Y la doctora le dijo, ¿te acuerdas que te lo dije? Querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, corremos este riesgo de no ser completos en la educación sobre el régimen alimenticio. Comparto este ejemplo, no para contradecir el régimen alimenticio, al contrario, lo apoyo 100%. Tampoco soy vegano, quiero ser sincero, Pero estamos en este proceso de ir mejorando cada día. Porque no es asunto de quitar todo al cuerpo de la noche a la mañana. Si el cuerpo se duele, se resiente. Así es que tengamos mucho cuidado. No nos vayamos al otro extremo sin enseñar qué es lo que debes de sustituir a lo que tengo que dejar de comer. Ir despacio, educando al pueblo. Que el pueblo, en vez de enfermarse, vaya recobrando su salud. Que el régimen alimenticio no sea quien lo va a matar, sino que el contrario, el régimen alimenticio que le sirva para darle larga vida. Ahora escucha lo que sigue. Se debe agitar el gran tema de la reforma y despertar la conciencia pública,
debe relacionarse con el mensaje la temperancia en todas las cosas, para apartar al pueblo de Dios de su idolatría, su gula y su extravagancia en el vestir y en otras cosas. Extravagancia en el vestir, ya hablamos sobre esto, y en otras cosas. Quiere decir que el problema no estriba solamente en la vestimenta y en el régimen alimenticio, sino que también en otras cosas. Querido hermano en la fe que me escuchas, tú sabes en qué cosas estás fallando. Pues demos gracias a Dios que el día grande y terrible de Jehová no ha llegado. Pero haz un cambio hoy, antes que llegue ese día. Después de ese día, después del cierre de la gracia, no habrá más misericordia. El mensaje es urgente. El pueblo de Dios, el Israel espiritual o el tercer Elías, tiene que hacer preparativos para entrar en la recta final de la existencia de este mundo. Los preparativos tienen que comenzarse a hacer hoy, pues no es muy tarde todavía. Tienen que comenzarse a hacer hoy para predicar el fuerte pregón, pero el fuerte pregón va acompañado de todos estos buenos hábitos. Escucha lo que dice el Señor. La abnegación, la humildad y la temperancia requeridas de los justos, a quienes Dios conduce y bendice especialmente, deben presentarse a la gente en contraste con la extravagancia y los hábitos destructores de la salud de los que viven en esta época degenerada. ¿Cómo vamos a llevar el Evangelio a una persona y hablarle que el mundo está degenerado si resulta que el mundo no ha salido de mí y también yo estoy degenerado como el mundo? Nos damos cuenta lo importante que es comenzar a prepararnos para ser parte del fuerte pregón. El mundo está en tinieblas, pues la iglesia debe de estar en luz. Y estar en la luz de Cristo implica tener todos estos buenos hábitos en la vida cotidiana. ¿Y cuál es el mensaje que tiene que dar el tercer Elías en el tiempo del fin, antes que venga el día grande y terrible de Jehová? Es decir, antes que se cierre la gracia. Escucha lo que dice el Espíritu de profecía. Dios ha mostrado que la reforma sanitaria está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano con el cuerpo. Lo venimos estudiando desde antes. El mensaje del tercer ángel está sumamente relacionado con el régimen alimenticio, con las normas cristianas en su totalidad. El mensaje de los tres ángeles, le llaman la mensajera del Señor, es un mensaje de justificación por la fe. El tiempo no me alcanza, pues solamente me quedan 13 minutos. Pero este es un precioso mensaje, el de los tres ángeles, estudiándolos desde esa perspectiva, la justificación por la fe. No es solamente predicarle al mundo que salga de Babilonia, incluye tantas cosas preciosas. Pero, querido hermano en la fe adventista del séptimo día y apreciado televidente, ¿quieres saber más en amplitud sobre el mensaje de los tres ángeles y cómo es que el tercer Elías tiene que prepararse para entrar al fuerte pregón?
Pues solamente tienes que llamar al número telefónico que aparece en pantalla. Así de fácil está para ti. Y también para ti, querido amigo, que estás aquí presente. Así de fácil está para todos ustedes. Habla este número telefónico y vas a recibir unas lecciones preciosísimas, extravagantes. Pero vamos a estudiar rápidamente el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje que el tercer Elías tiene que predicar antes que llegue el día grande y terrible de Jehová, antes del cierre de la gracia. Escucha bien. Y se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 al 12. Y dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Alabado es el Señor. Este es el mensaje solemne que el tercer Elías tiene que predicarle al mundo entero antes que se cierre la gracia. No hay tiempo para entrar en detalles en cada aspecto puntual de este mensaje, pero solamente quiero hacer reseña a un punto sumamente importante. Me gusta cómo lo expone el conflicto de los siglos. Dice, no podemos entender la marca de la bestia si antes no identificamos quién es la bestia. El Señor es muy ordenado en exponer su mensaje, muy claro. Querido amigo televidente que me escuchas, esta bestia se opone a la santa ley de Dios. Y ha distorsionado el esquema divino que Dios le ha dado a su santa ley. Ha roto la estructura y ha sacado de la santa ley de Dios un mandamiento, y es el cuarto. Y el cuarto trata de un día santo y bendito por Jehová, porque en ese día se inauguró la creación, pero lo inauguró con un reposo. Y lo dejó como ejemplo para todas las generaciones hasta cuando Cristo vuelva. Estoy resumiendo rápido. Pero esta bestia, este poder religioso y civil, ha sustraído el santo sábado de la santa ley de Dios. Y para que el espacio no quede vacío, ha insertado un mandamiento de hombre, y cuando digo de hombre, es porque no tiene apoyo bíblico. Y enseña que el día domingo
sustituye el día sábado. Entonces, si el Santo Sábado es la marca genuina, verdadera de Dios para su pueblo, se sobreentiende, y lo confirma el espíritu de profecía, de ahí lo aprendemos nosotros, que el falso día de reposo dado por el hombre es la marca de esa bestia. Es por eso, querido amigo católico y apreciado televidente evangélico, pentecostal, protestante, lo que seas, es que a ti se te ha enseñado que el falso día de reposo, es que a ti se te ha enseñado que el día sábado ya no tiene valor. Y se te ha enseñado que debes de guardar el día domingo. Pues hay una aclaración contundente y urgente de Dios para ti en esta hora. Escucha bien. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es un mensaje duro, pero es un mensaje lleno de amor y misericordia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene este mensaje distintivo. Y el Señor nos insta a que defendamos este mensaje distintivo que nos ha dado, como el tercer Elías. Pero no solamente defenderlo, sino que también enseñarlo. Y el campo para enseñarlo es el mundo entero. Y el llamado que tenemos que hacer es urgente. Salid de allí, pueblo mío, dice Jehová de los ejércitos. Querido televidente que me escuchas, si tú sigues creyendo que el día domingo es el día leal a Dios para reposarlo, para guardarlo, pues el Señor te dice que estás equivocado. Y como Él te ama, te dice que levantes la vista al cielo. Porque si no obedeces a su llamado, te caerán los castigos que le caerán a la bestia, autora de ese falso día de reposo. El desenlace final o crucial de la historia de este mundo tendrá que ver con adoración. ¿Qué día acepto yo para adorar a Dios? No significa que no puedo adorarlo en otro día, pero hay un mandamiento que el Señor me dice que en ese día debe de haber un encuentro especial entre Él como creador y yo como criatura. Y a mí me enseña Dios en su palabra que ese día es el santo sábado del cuarto mandamiento de su santa ley. Que también el Señor le llama parte de su sello. Entonces, querido televidente que escuchas este mensaje, si tú no obedeces la palabra de Dios, como está escrita, estás obedeciendo la palabra de la bestia. Y por lo tanto la sentencia que está escrita sobre ella te alcanzará a ti. ¿Quieres saber más de esto? Hay manera cómo ayudarte
habla a este número telefónico. Estamos deseosos de que nos des la oportunidad de ayudarte antes que el tiempo siga. Hoy es el día para ti. Escucha cómo termina esta hermosa lección. Tal como Juan el Bautista, al preparar a la gente para la primera venida de Cristo, llamaba su atención a los 10 mandamientos, nosotros debemos dar este mensaje no con un sonido incierto. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y este es el mensaje que se encuentra en Apocalipsis 14, versículo 7, que es el mensaje del primer ángel. Te das cuenta que los 3 mensajes van unidos. Con el fervor que caracterizaba a Elías, el profeta, y a Juan el Bautista, debemos luchar para preparar el camino de la segunda venida de Cristo. Amén. La santa ley de Dios tiene que ser levantada por el tercer Elías, pero no solamente predicada, sino que tiene que ser vivida. Y es precisamente la experiencia de vivir esa santa ley es que causa en nosotros una reforma y un reavivamiento para honra y gloria de Dios. Querido hermano adventista del séptimo día, tú sabes mucho sobre esto, pero piénsalo seriamente. El día grande y terrible de Jehová viene. El cierre de la gracia viene. Ay de ti y de mí si no estamos haciendo los preparativos hoy. Si estamos tomando este asunto tan serio, pero lo estamos tomando muy livianamente, nos puede costar la vida eterna. De nada servirá cuántos años dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Recuerda que en las lecciones anteriores hemos estudiado que Dios nos va a pesar y nos va a dar el veredicto conforme a las obras que han testificado por Él, conforme a nuestra fidelidad. Que el Señor nos bendiga. Amén.